Muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Hoy quiero hablar acerca de un tema que me ha tocado en estos días sopesar, y es el tema de los honorarios de un abogado en Colombia. Muchas personas tienden a confundir de pronto una recomendación o no sé, se equivocan de pronto. El abogado debe dignificar su profesión y el abogado debe cobrar según la tarifa de honorarios de abogado que establece su jurisdicción. En este caso, vamos a hablar de Santander en Bucaramanga. ¿Listo? Aquí hay una corporación que se llama Corporación Colegio Nacional de Abogados de Colombia, CONALBOS, seccional Santander. ¿Listo? Habla de la tarifa de honorarios profesionales para el ejercicio de la abogacía en Santander. Es esta. ¿Listo? Entonces yo quiero realmente ser claro con respecto a los temas del cobro de los honorarios. Para los que de pronto no tienen la tarifa, les voy a decir básicamente cuáles son los factores para fijar los honorarios profesionales de abogado. Dice la norma, para fijar en cada caso particular el valor de los honorarios se deben tener en consideración los siguientes factores, dejando expreso que los servicios profesionales del abogado rigen por el contrato de mandato, regulado por nuestra legislación en el Código Civil, así como en el Código de Comercio. Dice, el valor de los honorarios profesionales serán acordados entre el abogado y sus clientes al iniciarse el estudio del respectivo caso o casos jurídicos, si son varios, lo cual podrá hacerse por contrato escrito o verbal. Es que el contrato no siempre tiene que ser escrito, el contrato puede ser verbal. Muchas personas dicen que es que no firmamos contrato, no, pero es que lo hicimos verbal. Aunque se recomienda hacerlo siempre por escrito, para seguridad tanto del abogado como del cliente. En ningún caso podrán pactarse honorarios por debajo de lo establecido para cada proceso en la presente resolución. ¿Cuál es esa resolución? Voy a decírselas. Es la resolución que nos habla 002 del 27 de abril del año 2007, que es la tarifa de honorarios profesionales para el ejercicio de la profesión de derecho adoptada por la Presidencia por resolución 002 del 27 de abril del año 2027. De ahí en adelante, pues vienen las demás modificaciones a que haya lugar. Segundo, se entiende que cuando se pactan los honorarios por una suma fija, deben pagarse, si no se ha determinado por escrito otro sistema, el 50% al otorgar el poder y el 20% se cierra el debate probatorio y el 30% restante a la terminación del proceso. ¿Listo? Si el proceso tuviere segunda instancia y las partes no han pactado honorarios al respecto, deberá pagarse por el cliente como mínimo el 30% del valor de los honorarios convenidos para la primera instancia. Quiere decir que si usted en un proceso ordinario, digamos de responsabilidad civil contractual, usted pactó 50 millones de pesos por los honorarios y perdió y se va a segunda instancia, usted lo mínimo que debe cobrar es el 30% de esos 50 millones por la apelación y por el trámite de segunda instancia. Quiere decir 5 por 3, 15 millones de pesos. Así de sencillo. Cuarto, si el proceso fuere llevado a casación por la cuantía, revisión, homologación, consulta
o cualquier otro recurso extraordinario y no se fijaron honorarios anticipadamente en el contrato al respecto de estas situaciones, los mismos se pactarán en forma independiente, acorde a los parámetros señalados en la anterior resolución. ¿Listo? Quiere decir que usted por la apelación, usted cobra un 30% de lo que usted ha pactado. Y si se va a casación, pues cobre otro 30%, de acuerdo a esta resolución. Si para el cumplimiento de la sentencia, quinto, si para el cumplimiento de la sentencia es necesario iniciar ejecución, se entiende que se debe pagar por el cliente honorarios por dicha gestión. Si no se han establecido inicialmente, estos no deben ser inferiores al 50% del fijado para el respectivo proceso. Entonces, si usted tiene un proceso ordinario, hablemos de la misma resolución del proceso de responsabilidad civil contractual. Usted pactó 50 millones de pesos, perdió, va a segunda instancia, cobra el 30%, 15 millones. Va a casación, va a homologación, va a revisión, a consulta, cobre otro 30%, es decir, otros 15 millones de pesos. Así de sencillo. Cumpliendo esos parámetros, si usted ganó y obviamente con esa sentencia usted ya va a iniciar un proceso ejecutivo contra el demandado, pues usted puede cobrar hasta el 50% de lo que cobró inicialmente, es decir, 25 millones de pesos por los costos iniciales. Sexto, en casos especiales se puede determinar como honorarios un porcentaje sobre el resultado económico total del juicio, denominado cuota litis. Aquí es donde muchas personas se equivocan y piensan que es que uno está cobrando de más, ¿no? La cuota litis ya vamos a eso. Sea en dinero o en especie, sin distinción de la clase de proceso. Como mínimo, el 30% sobre el mismo proceso o la cuantía de las pretensiones. En este caso, para seguridad del profesional del derecho, se recomienda establecerse por escrito la cuantía de los honorarios o porcentaje respectivo y la forma de dicho pago. Honorarios que el profesional del derecho se encuentra facultado para descontar del valor recibido por cuenta de su gestión profesional. Los gastos que haga el apoderado para el adelantamiento del proceso, pago de notificaciones, pago de peritos, pago de lo que sea, tales como publicaciones, honorarios de peritos, copias, etcétera, deberán ser reembolsados por el cliente, pero en principio corresponden a este último realizarlos, salvo estipulación expresa. Es conveniente que en los poderes se den facultades al abogado para transigir y conciliar. Si existe cláusula compromisoria o compromiso y en estos no se definió la entidad donde se debe seguir el arbitrio, se puede acudir a la corporación con algo. Bueno, en el poder debe expresarse claramente la labor que se va a desempeñar por el abogado antes de iniciado el proceso y dentro del mismo dejando constancia siempre que es de caso de revocatoria injusta habrá indemnización legal. Ahora, hay un tema y es el tema de la cuota litis cuando la persona no sufraga ningún gasto. Si la persona no sufraga ningún gasto, quiere decir, usted pactó un mínimo un 30% y los gastos del proceso usted los paga, pero el cliente tiene que devolvérselos o el cliente pues asume esos costos desde el comienzo. Pero si el cliente a usted no le va a dar nada durante el trámite del proceso, no va a cobrar, usted puede cobrar no el 30%, usted puede cobrar el 45% de honorarios. Y eso es así. La cuota litis establece que si el abogado va a cobrar
el 45%, es porque no va a recibir gasto inicial, y si esos gastos iniciales se le dan, cobra el 30%. ¿Listo? Ahora, es conveniente establecer desde un principio el aporte de las pruebas por parte del cliente mediante la entrega de los documentos, antecedentes del caso, nombre de testigos y dirección de estos y demás elementos probatorios que sean necesarios para la mejor defensa de sus derechos y que estén en su poder o indicando la persona o entidad que los posea. Ahora, el valor de los honorarios de suma fija siempre serán en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Óigalo bien. Las partes podrían fijar los honorarios superiores a los establecidos en la presente tarifa de aquí de Conalgos para cada negocio, tomando en consideración la experiencia, óigalo bien, especialización del abogado y las condiciones muy específicas de cada negocio. Igualmente, se podrían fijar primas o incentivos por buenos resultados en forma porcentual o en sumas fijas. Quiere decir que si usted pactó un honorario del 35% y le dieron gasto inicial y su cliente le quiere dar una participación superior, usted puede recibirla de acuerdo a su experiencia. No está incurriendo en mala conducta. ¿Listo? Ahora, en los procesos penales adelantados bajo el sistema acusatorio, se podrán fijar los honorarios por audiencia o, si usted quiere, por la totalidad del proceso. Yo aconsejo que sea siempre por audiencia. Usted va a la audiencia concentrada, que ahora es concentrada de imputación, legalización de captura y medida de aseguramiento. Por ese convicto se cobra una suma determinada de dinero. Ahorita vamos a mirar cuál es. Si usted va a la audiencia después de acusación, cobra otra suma de dinero. Si llega a juicio y usted va a la audiencia preparatoria, cobra un honorario adicional. El día del juicio oral, cuando se celebre la audiencia del juicio oral, usted cobra por cada audiencia a la que usted asista una suma de dinero. Así que no regale su trabajo. Y abogados, colegas que estén cobrando por debajo de esto, están incurriendo en mala conducta. Y el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Disciplinaria, debe sancionar a esos colegas que están cobrando por debajo de las tarifas de honorarios. Ahora, dice acá, una cosa importantísima, obligaciones del abogado. La obligación del abogado siempre es de medio y nunca de resultado. Usted no puede garantizarle a un cliente que va a ganar, no señor. Usted es un medio para un fin, pero nunca prometa cosas que lo pueden meter en problemas. Por ello, ningún abogado puede comprometer un resultado de un proceso con certeza, porque eso es ilegal. Por eso si hay clientes que le dicen, no, es que yo pago es por resultados, pues hombre, entonces pactemos un contrato cuota litis. Si yo gano, me gano el 45% de todo lo que se gane, y si no gano, pues no cobro nada. Esa es la cuota litis. ¿Listo? Ahora, cobro de honorarios. Suma fija. Corresponde al valor que recibe como honorarios el abogado y su cuantía se establece por una suma no inferior al mínimo establecido en la presente resolución. Segundo, porcentajes. Se entiende por porcentaje la suma que recibe el apoderado por el negocio encomendado de conformidad con el resultado de su gestión. Óigalo bien. Cuota litis, tercero, es la participación económica deducible por el abogado de los resultados del proceso. Nunca podrá ser inferior al 30% ni superior al 50%. ¿Listo? Honorario mixto. Cuarto, se puede establecer como honorarios una suma fija y un porcentaje o participación económica en los resultados favorables del proceso. Quinto,
Reajuste de honorarios. Cuando los honorarios se hayan fijado con base en la cuantía establecida en la demanda, se reajustarán de acuerdo al resultado final del proceso. Quiere decir que si usted consiguió una letra de cambio para una demanda y se la entregan para su gestión y el cobro eran 100 millones, pero realmente le pagaron 10, pero usted no le va a cobrar el 30% de los 100. Es absurdo. Usted tiene que reajustarlos al 30% de lo que efectivamente le pagaron a su cliente. Tarifa plena, sexto. Cuando se presente demanda de reconvención, si inicialmente no se han fijado los honorarios, se aumentarán los pactados inicialmente en un 50%, tanto por el apoderado del demandante como por el apoderado del demandado. Óigalo bien. Cuando no se hayan señalado honorarios para el abogado de la parte demandada, corresponderán al 50% del que, de acuerdo con la tarifa para cada caso, corresponda al abogado de la parte demandante. Esto es importantísimo. Lo repito, cuando no se hayan señalado honorarios para el abogado de la parte demandada, corresponderán al 50% del que, de acuerdo con dicha tarifa para cada caso, corresponda al abogado de la parte demandante. ¿Listo? Ahora, como quiera que los honorarios de suma fija se deben fijar en salarios mínimos legales mensuales vigentes, se aumentarán automáticamente cada año, conforme a la fijación que haga el gobierno nacional sobre el mismo. Si se fija en una suma determinada diferente a este parámetro, se podrá fijar como sistema de actualización algún otro indicador económico como la devaluación monetaria. Los asuntos no contemplados en esta resolución se regirán por las tarifas señaladas para asuntos análogos o similares. Respecto a esto, quiero hacer una acotación importante. Las agencias en derecho. Las agencias en derecho son sumas de dinero que el juez de la República da al litigante ganador, al demandante, o al demandado si ganó. Eso no son los honorarios. No confundan eso con los honorarios. Los honorarios profesionales son los que se pactan aquí, desde un comienzo del proceso. Las agencias en derecho pertenecerán al litigante ganador, sea el demandante o sea el demandado. Pero esos no son los honorarios. Eso es un adicional. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar del tema penal en lo que tiene que ver con el cobro. Llegamos al proceso penal y dice el proceso penal lo siguiente. Dice, derecho administrativo, derecho penal. Consulta oral, una consulta verbal. Un salario mínimo legal mensual vigente. Eso lo establece la resolución. Ahí está clarito. Consulta escrita. 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Presentación de denuncia. 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Visita a cárcel. Es algo muy importante. Los que trabajamos en el derecho penal vamos seguido a visitar a nuestros clientes en las prisiones. Visita a cárcel y estudio de documentos. Un salario mínimo legal mensual vigente cada vez que vaya a la cárcel. Usted puede hacer concesiones, se puede bajarle un poquito, pero eso es lo que cobran. Un salario mínimo legal mensual vigente. Ahora, asistencia en actuaciones preliminares. 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Asistencia indagatoria ante un juez penal municipal. Un salario mínimo legal mensual vigente. Ante un fiscal local, diligencias. 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ante fiscal seccional. 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y así sucesivamente. Vamos a la etapa del juicio. Ante los jueces penales municipales, toda actuación es 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Ante juez de circuito, óigalo bien, 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si trabajamos ante jueces del circuito especializados, 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ante tribunales superiores, en actuaciones penales, se cobran 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Asistencia a todo el proceso. En el proceso penal, ante justicia penal municipal, 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y a circuito 13 salarios legales mensuales vigentes. Ante circuito especializado, 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y si usted tiene actuaciones ante la Corte Suprema de Justicia, son 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo dice aquí la resolución. Aquí se las pongo claritico, ahí está. Está resaltado inclusive porque yo trabajo en las 3 instancias. Tengo negocios en la corte, ante tribunales y jueces especializados. Entonces, yo le digo siempre a mis clientes, yo me baso en lo que diga la tarifa. Yo no cobro menos de eso. Y yo invito a mis colegas a que cobren eso. No regalen su trabajo. Hace poco tuve una leve discrepancia con un colega por el tema de los honorarios. Porque a él le gusta regalar el trabajo. Yo no. Yo afortunadamente escojo mis clientes. Yo ya llegué a una etapa de mi vida en donde yo ya llevo trabajando en el derecho más de 25 años, más de 20 años. Yo me gradué en el año 2000 y desde el año 1999 vengo trabajando en el derecho. Yo no regalo mi trabajo. Lo regalé en un comienzo, los primeros 5, 6 años, 7 años. Yo era muy buena gente y regalaba mi trabajo. Fui servidor público, fui asesor de municipios, fui asesor de varias IPS, trabajé con el Ejército Nacional, he trabajado en demandas también contra el Ejército Nacional y contra la Policía Nacional. Pero yo les digo lo siguiente, colegas, no regalen su trabajo. Y a los clientes les digo, hombre, si quieren un buen servicio, paguen, porque esto es de calidad de servicio. Si usted quiere un buen servicio de su abogado, tiene que pagar lo que la ley determina. ¿Listo? Bueno, este video era para eso básicamente. Espero que adquieran esta tarifa. No le estoy haciendo publicidad, no me están pagando por eso, pero yo sí la llevo como... En mi carro la llevo siempre. En mi apartamento tengo otra. Aquí en la oficina tengo 2 de estas. A donde voy siempre llevo mi tarifa porque por lo general me ubican y me llaman para pedirme asesorías y yo cobro siempre una asesoría de acuerdo a esto. Bueno, Cristian Díaz les habla. Los invito a suscribirse a mi canal. Es gratis y compartan este video. Chao, chao.